Antes de cambiar el aceite tenemos que ponerlo en marcha y esperar a que caliente. Usamos un cricket para levantar el auto del lado izquierdo, yo le pongo un taco para no rayar nada y le ponemos un caballete por las dudas que se caiga el cricket. Lo ideal es levantar hasta que quede la rueda en el aire, así estamos más cómodos abajo. Aflojamos el filtro de aceite, giramos con la mano en contra de las agujas del reloj. Ahora empieza a chorrear el aceite, así que tienen que tener abajo un recipiente que va a captar todo el aceite que cae. Seguimos desenroscando con la mano el filtro de aceite hasta que sale. Ahora lo ponemos en el recipiente donde tiramos el aceite. Cuidado porque mancha mucho. Tengan a mano unas servilletas de papel para limpiarse las manos. Ahora agarramos un tubo hexagonal número 17 milímetros, lo colocamos en el tapón de drenaje. Le ponemos la manija de fuerza. Aflojamos en contra de las agujas del reloj. Ahora podemos aflojar el tapón de drenaje con la mano. Lo sacamos y esperamos que salga todo el aceite. Tienen que caer aproximadamente 4 litros. Agarramos el filtro de aceite, en este caso marca Wix. Le sacamos el plástico que lo protege. Verificamos el estado de la goma que sella. Con un poco de aceite lubricamos la goma para que no tenga fugas. Colocamos el filtro de aceite enroscando en el sentido de las agujas del reloj. Ahora apretamos solamente con la mano, sin ninguna herramienta, hasta que veamos que no podemos darle más. Le ponemos el tapón de drenaje, lo enroscamos con la mano. Ahora lo apretamos con la llave de fuerza y el tubo 17 milímetros hexagonal. Tengan cuidado de no pasarse porque el cárter es de aluminio. Cuando ven que se pone duro, le dan un cuarto de vuelta y listo. Ahora sacamos el caballete y bajamos el cricket. Ahora vamos al motor y sacamos el tapón de llenado. Le sacamos la tapa al bidón de aceite y rompemos el sello del recipiente. Le ponemos un embudo para reducir al mínimo la posibilidad de salpicaduras. En este caso vamos a usar un aceite Helix Ultra de Shell 5W40. Lleva aproximadamente 4 litros de aceite, así que vamos a meter casi la totalidad del recipiente. Ahora vamos a medir. Sacamos la varilla, limpiamos la punta. Esta parte mide el último litro del motor, así que lo vamos a meter otra vez. La sacamos y vemos que mide lleno. Ponemos la varilla, sacamos el embudo, le ponemos la tapa del aceite, vamos al habitáculo, ponemos la llave en el contacto y arrancamos. Lo dejamos en marcha 1 minuto y lo apagamos. Ahora sacamos la varilla del aceite, la limpiamos, la metemos y la sacamos para medir. Como vemos, le falta un poquito, así que le vamos a echar lo que faltaba. Le sacamos el tapón de llenado, le ponemos el embudo y le echamos un poco más hasta que marque lleno. Ahora es cuestión de volver a controlar el nivel y listo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.